Les damos la bienvenida al podcast número 139 de Crónicas Goomba. El día de hoy yo seré su anfitrión, César Rivera. Me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Y me acompaña Víctor Dalos. Buenos días, tarde, noche, según eso escuchen. También tenemos el día de hoy un veterano de este podcast, por así decirlo. Por lo menos un invitado veterano de este podcast. Sí, un invitado recurrente, digamos. Ajá. Renzo Camargo, me encuentran en redes como @Renzo_Camargo. Y buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Listo, el día de hoy, nuestro invitado recurrente, Renzo, veterano, se dignó por fin a darnos un poco de su tiempo para hablarnos de un juego que lleva terminando hace como 6 meses. No, tampoco. Yo desde hace 6 meses lo tengo en el cronograma. Ah, eso sí. Pero no 6 meses. Listo. Pero bueno. Renzo, dígame de qué juego nos vamos a quedar hablando y qué canción vamos a escuchar. Ok, el juego se llama Death Stranding y vamos a escuchar Anything You Need de Low Roar. Es un ejemplo del sonido y el aire distintivo de esta banda sonora, que son unos sonidos electrónicos suaves y tranquilos, bastante melódicos, y que son las características para acompañar las caminatas, y ya más adelante vamos a saber por qué hablo de caminatas, con unos fondos bucólicos y paisajes espectaculares. Es una de las canciones de la banda sonora que más me gusta. Recuerden que nos encuentran en www.cronicasgoomba.com. Listo, Renzo. Entonces, Death Stranding es un título que salió en qué plataformas, en qué años, y tratemos de decir qué género es. Ok. Bueno, el género es un juego difícil de definir en términos de su categoría o de su género. Es un juego de mundo abierto, exploración y aventura, pero el objetivo de las misiones es bastante particular. Kojima, que fue su desarrollador, lo definió como un juego de categoría Strand Game, o como un juego de hebras, principalmente por sus características en línea asíncronas, que eso lo explicaremos más adelante en la jugabilidad. Pero básicamente lo que pretende hacer es fundar una nueva categoría de juegos, porque pues este es un juego que es difícil de categorizar. Le dimos a Renzo el juego de Kojima. Sí, creo que en algún momento cometimos un error. Claro, porque es que si hay una persona pretenciosa, es Kojima, no Renzo, sino que una persona que sobrecomplique las explicaciones de Renzo. Es un juego de mundo abierto de entregar paquetes. Ese es el género del juego. Sí, no. Pero lo que pasa es que entregar paquetes no es un género. De acuerdo. La finalidad es solo eso, es un juego de mundo abierto de exploración, no más. Sí. Donde el combate tiene muy poquito peso. De acuerdo, yo lo que iba a decir al final, pues para redondear la idea, era que yo podría definirlo como un simulador de repartidor de paquetes en un futuro post-apocalíptico con elementos de RPG y acción. Y dejémoslo ahí por el momento. Listo, pero no me han dicho en qué plataformas está disponible. Yo sé que está en PlayStation 4 porque ahí creo que fue que se lanzó inicialmente. Correcto. El juego fue lanzado para PlayStation en noviembre de 2019. También está para PlayStation 5. Y fue lanzado para PC en julio de 2020. Entonces esas son las dos plataformas en las que está disponible. Y aparte tiene una versión de Director's Scott, un año después de que se lanzó. Correcto. Kojima no, propiamente... Sony fue el publisher para las de PlayStation. Entonces lo que hicieron fue, aprovechando las mejoras de PlayStation 5, le agregaron algunas mejoras de vida. No tanto contenido, sino mejoras de vida. Correcto. Y el publisher para PC fue 505 Games. Entonces, este fue un juego desarrollado por Kojima Productions, es decir, por Hideo Kojima. Hideo Kojima es el famoso ex vicepresidente de Konami y el creador y director de franquicias de la talla de Metal Gear, que es como, diría yo, la más conocida, de Snatcher. No diría, es la más conocida. Sí, de acuerdo. Snatcher, que es una aventura cyberpunk, y Policenauts, que es una aventura gráfica futurista. Esos dos últimos pueden no ser tan conocidos para los
poco eruditos en videojuegos, pero seguro que a ustedes les suena. Sí, y hay otros títulos en el que él también trabajó, si no de manera directa, por lo menos de manera indirecta, como supervisando proyectos. Él estuvo también a cargo del desarrollo de Castlevania Lords of Shadows. Ese lo desarrolló Mercury Steam, un equipo español, pero Kojima estuvo supervisando. Y ellos también hacían los juegos de Boktai, de The Sun in Your Hand. Sí, correcto. Es un jueguito que se suponía que era una interacción con la luz del sol para que la gente tuviera que salir a cargar los poderes del personaje. Sí, en Game Boy. En Game Boy Advance, sí señor. Y hay una versión para Nintendo DS que tenemos reseñada en la página que se llama Lunar Nights. Entonces, claro, como pueden escuchar, pues todos sus juegos tienen una alta carga de trama y de locura. Y pues también son características de sus juegos, la cinematografía que utiliza dentro de los diferentes títulos que ha lanzado. A Kojima lo han definido como un director de cine frustrado. Y no es en vano porque si ven la mayoría de sus grandes juegos buscan meter mucha narrativa que viene más del cine que de los videojuegos. Sí, y ya tiene muy buenos amigos, muchos aliados en Hollywood que se prestan para participar en sus juegos. De acuerdo. O para promocionarles contenido. Sí, de acuerdo. Más adelante, efectivamente, vamos a hablar de las celebridades que han salido dentro de este juego Death Stranding. Y Death Stranding es el primer juego independiente de Kojima Productions, luego de haber sido fundada por Hideo Kojima en 2005 y que se separara de Konami porque en un principio... ¿2005? Sí, en 2005. Y se separó de Konami en 2015 porque Konami realmente controlaba a Kojima Productions cuando fue fundada en 2005 y fue hasta 2015 que se separó de Konami. Y este fue su primer juego independiente. Que como ya decíamos, fue publicado por Sony Interactive Entertainment para la PlayStation y por 505 Games para PC. Digamos que una de las cosas que quería de pronto traerles acerca del tema es que en una entrevista a GameSpot, Kojima había asegurado que el desarrollo duró algo así como 3 años con un equipo de 80 desarrolladores, que es un equipo realmente pequeño comparado con equipos que para algunos juegos AAA pueden llegar a ser entre 300 y 600 desarrolladores. Entonces, digamos que fue bastante eficiente, o lo que dice Kojima es que fue bastante eficiente en este juego, sobre todo porque venía de algunos proyectos que habían durado 5 o 6 o algunos 7 años. Y adicionalmente Kojima hizo el diseño, la planeación y la producción del juego. Entonces, básicamente es su bebé. Y en mayo de este año, 2022, fue revelado que Hideo ya está trabajando en una secuela del videojuego, ya que su primera versión, que vendió algo así como 5 millones de copias, pues lo hace como un juego relativamente exitoso para la consola. No, es bastante exitoso. Con 50 millones sí. es un número bastante sensible. Y una de las ventajas, una de las razones por las que la producción duró un poquito menos que otros títulos, es porque Sony lo que hizo fue que le facilitó el motor gráfico del equipo de Guerrilla Games. Correcto. Los que trabajan con Horizon Zero Dawn. ¿Sí? Correcto, sí, efectivamente. Entonces, eso el Décima Engine. Le acortó el tiempo de desarrollo en función de pues que tenía ya bastante adelantado ese trabajo técnico. De acuerdo, una de las cosas sí. Consume mucho tiempo normalmente. Hay un tema, y es que para los que no saben, la novela de Kojima y Konami fue, digamos que compleja. Tocó muchos medios, tocó mucha prensa, porque Kojima era esa gran celebridad que no hay muchas en el mundo de los videojuegos. De acuerdo. Y la salida de él de Konami se sintió como que no le estaban dejando hacer un juego que él quería. Metal Gear Solid 5 fue un parteaguas porque se gastó Konami un montón de dinero en hacer un motor gráfico que después no les retornó. El juego no vendió mal, pero se siente como un juego que no fue acabado, y eso llevó a romper una relación que tenía muchos años. Además, Konami se dedicó a muchas otras cosas por fuera de los videojuegos, y
le acusan a Kojima de que malgastó mucho del dinero en el desarrollo de esos juegos. Y por eso, cuando Sony lo tomó para hacer este Death Stranding, lo hizo por todo lo grande. O sea, lo presentó en el The Game Awards, como que miren, nosotros lo rescatamos y le vamos a dar y lo admiramos y es una estrella de rock. Y luego se notó que le estuvieron como haciendo mucho seguimiento para que el juego saliera rápido, porque era uno de esos grandes juegos de perfil. A pesar de que el equipo fue pequeño, se trató como un AAA en prensa. Sí. Y si ustedes recuerdan, los trailers eran una locura. O sea, Sí. terminaba el trailer y la gente se miraba en la sala como, ¿qué ¿Qué es esto? Sí. Sí. Yo le recuerdo mucho porque utilizaron la música que utilizaban para los trailers también era, a pesar por es un Licenciada. género que me gusta Sí. mucho. Creo que utilizaron una canción que se llama Path de ¿cómo se llaman estos chelistas que Apocalíptica. de Apocalíptica, sí, Sí. señor. Y sí, esos son trailers que uno queda, ajá. ¿Y de qué trata el juego? No, la ¿Y gente qué? decía Sí. Kojima, es una Kojimada porque no se entendía qué estaba pasando. La Y él es uno de Kojimada. y él es uno de los pocos autores que todavía le dan ese crédito grande de que, oiga, ese se encarga de un montón de cosas que, pues, esencialmente eso es muy raro porque ahora los juegos son equipos enormes y De acuerdo. casi nadie tiene control sobre todo lo que sucede, pero el man todavía todavía empuja mucho, o por lo menos toma crédito por muchas de las cosas que se desarrollan dentro del juego. Así es. Entonces, Renzo, ya que estamos hablando de los trailers, de esos videos que veíamos en los que trataban de mostrarnos que algo pasaba, No nos cuente, no nos eche paja. No, tranquilos. entonces díganos más o menos de qué va la trama de este juego. Lo único Correcto. que yo sé es que hay algo de un tema posapocalíptico y Correcto. que nuestra misión es como entregar o unir partes de una nación De acuerdo. destruida, algo por el estilo. Básicamente, eso es lo que hacemos. Entonces seguimos la vida de Sam. Sam es un repartidor en un Estados Unidos post-apocalíptico destruido por un evento que se llama el Death Stranding. Ahora, no lo voy a traducir porque realmente tiene muchas formas de traducirse y realmente ninguna le da el significado que quiere darse en el juego. Ese pedacito sí se los dejo a ustedes cuando lo jueguen. Y lo que va sucediendo es que a medida que vamos conociendo el mundo, empezamos a tener un poquito más de información sobre la naturaleza de este Death Stranding, que fue causado por la presencia de unas cosas que se llaman los BTs o los Beach Things. Estos Beach Things son como almas perdidas que están atadas a la tierra y que no han podido descansar. Algo así como unos fantasmas. Y estos BTs hacen que caminar por el mundo sea una tarea sumamente peligrosa, porque si estos seres que son invisibles en un principio causan la muerte de las personas que atrapan, además causan una explosión que deja un cráter en el mundo. Entonces, digamos que andar de un lado para otro pues es bastante peligroso porque pues imagínense simplemente que ustedes están rodeados por enemigos que no pueden ver y que pueden no solo matarlo a usted sino causar casi que un cataclismo de manera local, ¿no? Si usted me hubiera contado esa trama hace 4 años, no le entendería absolutamente nada. Pero después de haber vivido una pandemia hace 2 años... Exacto, sí. Es bastante como, oiga, común, sí. un repartidor tiene que tomar riesgos, De tiene que acuerdo. atravesar el mundo y lo ataca un enemigo invisible y, oiga, algo se estaba fumando que es lo que era. De acuerdo. Pues justamente en varios sitios cuando uno revisa digamos que algunas opiniones acerca del juego, efectivamente de eso hablan de que este juego pues claramente fue desarrollado antes de la pandemia y después de la pandemia obtuvo como un significado ulterior que tal vez en ese momento pues no se tenía en la cabeza, pero que ahorita todos tenemos algo de relación con esa situación postapocalíptica. Estados Unidos realmente ya no existe, lo que existe es un conjunto de refugios que se conectan a través de una red llamada la red Kiral. Kiral es una palabra griega que significa tiempo, si no estoy mal. Entonces, digamos como que empiezan a encontrar uno todos esos elementos extraños metidos dentro de la narrativa. Y nuestra misión como Sam es reconectar a todas estas ciudades de Estados Unidos.
que cada una es un refugio, y expandir esta red quiral para que una a todo Estados Unidos, que ya no es Estados Unidos, sino es la colección de ciudades de los Estados Unidos. Entonces, esa es básicamente como la trama de fondo. Sin embargo, los peligros que enfrenta Sam son numerosos. Nada más atravesar el paisaje puede ser una experiencia letal debido a los accidentes geográficos o a las condiciones meteorológicas. Por dar un ejemplo, la lluvia que cae en este mundo no es cualquier lluvia, es una lluvia quiral, que hace que envejezca todo lo que toca de manera acelerada, lo que significa que nuestra indumentaria y las herramientas que cargamos eventualmente sean inservibles y que no sea posible caminar sin protegerse de la lluvia. Además uno encuentra zonas infestadas de BTs y de unos personajes que se llaman los mules, que son antiguos repartidores que eventualmente se obsesionaron con repartir cosas y le roban a uno los diferentes paquetes, incluso hasta matarlo. Hay un tema y es que este es un juego de Kojima. Y dijimos, yo tengo demasiadas preguntas. Sí. Pero no tanto desde el punto de vista de la historia, porque tiene cosas rebuscadas, tiene muchas referencias. Muchas locas, sí. Pero la forma como la cuenta es muy propia de Kojima. Sí. ¿Cómo lo describiría? Ok, digamos que uno realmente inicia con muy poca información, bastante poca información, y a medida que uno va avanzando en el juego, empiezan a entrar narrativas en cinemáticas bastante sofisticadas que adicionalmente, y esto no le va a gustar a Víctor, son bastante largas y que entregan un montón de información que en su gran mayoría no se entienden, no se comprenden. Es decir, uno empieza a escuchar toda la historia y a escuchar todos los detalles de la historia y realmente nada le cuadra con nada. Pero eventualmente todo cuadra. Sí, no. Sí, no. No quisiera adelantar mucho, pero la verdad es que una de las tramas principales o uno de los temas principales dentro de la historia, pues la verdad a mí me pareció bastante rebuscado. Es como tratar de hacer cuadrar la cuadratura del círculo. No, como que se siente extraño, como que se siente de cierta manera forzada. Exactamente. Sí, eso es. Él busca poner muchos temas que son actuales y de hecho sí, lo de la pandemia, este juego salió antes y pegó un par de años después muy claramente este tema del riesgo que hay que correr. Pero sí, pasa eso, como que trata de unir muchos temas que no cierran. Sí, la historia tiene esos elementos tan particulares que a veces se siente como una invención para tratar de atar todos los puntos de un arco narrativo, pues muy lleno de simbología y situaciones anormales. Y cuando decía que es que son escenas cinemáticas muy largas, es que pueden pasar 30 minutos en donde no tocas un botón. Así es. Y no son poco frecuentes. Al principio no. Ya más adelante en el juego, sí, digamos que empezamos a tener un poquito más de elementos de jugabilidad, pero muy al principio te empiezan a cargar con un montón de historias y un montón de datos para tratar de explicarte todo este mundo que es tan extraño y tan particular que necesitas mucho tiempo como para entenderlo. Y aún así, no se entiende la mitad. Uno no entiende la mitad y hay ciertos detalles que uno dice, okay, esto... como por qué, hemos dicho, entiendo qué es lo que pasa, pero como que no cuadra mucho con todo. Entonces, eso sí fue uno de los puntos que a mí no me gustó tanto, y es que la trama es demasiado enredada, tan enredada que se siente forzada. Listo, Renzo. Entonces ya vamos entendiendo más o menos cómo es este asunto. De verdad tengo muchas dudas porque hay un montón de cosas que no me mencionaron y voy a dejarlas pasar. Sí, dejémoslas quieticas. Es como la mejor alternativa. Son de esas cosas que es mejor descubrirlas a través de acuerdo. Del juego directamente. De acuerdo, totalmente. Pero cuando hablamos del tema de la jugabilidad, estamos hablando de mundo abierto, exploración y llevar paquetes de un lado a otro. Y entiendo que hay un giro parcial a mitad de camino, que no quiero que me lo cuente con mucho detalle, solamente sabemos que hay un giro. Sí. Entonces,
¿cómo es o cómo funcionan las mecánicas de la exploración y de la llevada de los paquetes? Y Víctor mencionó también algo de combate. Entonces, Correcto. De todas esas cosas que mencioné, ¿por dónde empezamos, Renzo? Bueno, yo creo que podemos empezar por lo más fuerte, ¿no? Entonces, algunos lo han llamado a este juego el simulador de caminar más sofisticado del mundo. Por lo cual entenderán que la mayoría de mecánicas se centran en la exploración a pie del mundo llevando carga de un lado para el otro. Entonces, claro, también hay mecánicas de combate, cuerpo a cuerpo, con armas, creación de artefactos, unos elementos de RPG, construcción de estructuras, manejo de vehículos. Entonces, pues hay digamos que algunas otras mecánicas que logran darle un poquito como de sabor a este mundo, pero básicamente sus mecánicas principales son caminar en un mundo que tiene muchos peligros, y estos peligros son bastante particulares. Entonces, como les digo, se siente como un simulador, ya que pone muchísimo detalle en simular los diferentes peligros a los que se enfrenta una persona simplemente al caminar por el mundo. Entonces, para poder cumplir efectivamente cada misión, que básicamente las misiones son llevar paquetes de un lado al otro, es necesario planear cuidadosamente varios aspectos y tomar decisiones sobre lo que se requiere. Entonces, el objetivo principal, como les decía, es llevar encargos de un lugar al otro, y es importante para nosotros cuidar el estado de la carga, ya que es uno de los aspectos que nos evalúan una vez llegamos a nuestro destino y determina el número de likes que podemos lograr, que nos permite eventualmente aumentar nuestro nivel en los 5 diferentes aspectos que se evalúan de la entrega y que determinan nuestro avance como personaje. Esto es como un elemento del RPG. Entonces hay cinco como áreas de crecimiento, digamos. Entonces, una de las áreas es el enlace bridge o link bridge, la condición de la carga o el cargo condition, misceláneos, el volumen de entrega, el delivery volume, y el tiempo de entrega, que es el delivery time. Entonces, estos aspectos no los paso a explicar porque son bastante obvios, excepto el enlace bridge. Y ahí me devuelvo a lo que hablábamos de el Strand Game, y es que... Antes de ir ahí, ¿por qué Renzo está hablando de estos parámetros? Como él decía, para que avancemos en el juego, nuestro repartidor debe ser de los mejores repartidores. Le dan 5 estrellitas en todo. Y esas estrellitas se las dan por llevar la carga rápido, llevar bastante carga, y que la gente diga, sí, me sonrió cuando me entregó la carga. Algo así. Entonces, ese de me sonrió cuando le entregué la carga, que es el link bridge que acabamos de hablar, es una medida de la interacción con otros jugadores a partir de los likes que me otorgan, los cuales se entregan por el uso o las respuestas positivas a estructuras que yo dejo para otros jugadores que pueden utilizar. Entonces, esta mecánica pues es bastante particular, y es que si por lo menos yo voy caminando por el mundo y me encuentro un río que es bastante difícil de atravesar, yo puedo construir un puente, y ese puente que yo construya queda disponible para el resto de los jugadores que pasen por ese lado. Pero cuando Renzo dice construir un puente, él tiene que llevar los materiales consigo. Correcto. Entonces, si está haciendo una entrega, le ocupa su espacio de delivery. Correcto. El volumen, baja el volumen porque ya no puedo cargar Exacto. tantas cosas. Entonces, es un tema de planear. Bueno, De acuerdo. ¿cuánto voy a llevar? ¿Qué riesgos me puedo encontrar? ¿Y cuánto estoy dispuesto a dejar de entregar para facilitarme una futura entrega en ese mundo? Correcto. Entonces, claro, uno para cuidar todos estos aspectos en los cuales yo me van a evaluar cuando entregue la carga, entonces tengo que cuidar la velocidad del caminar, tengo que cuidar el balance, porque si camino demasiado rápido me caigo más fácilmente. Sí, yo he visto que la gente se cae y se le caen los paquetes, De hay que acuerdo. volver a ponerse a recogerlos. De y acuerdo. todo eso, pues me imagino que le... Hay un programa en Netflix, bueno, lo están pasando en Netflix, pero es de televisión japonesa, de unos niños pequeñitos a los que les ponen a hacer su primer mandado. Sí, lo he Y es visto. descorano, le rompe a uno el corazón cuando se le cae el pedido del señor. Así se siente la gente que juega esto después de que lleva 2 horas moviendo unos paquetes para que en la puerta se le caigan. Sí, de acuerdo. Y pues obviamente cuando se caen sufren algunos daños esos paquetes, y como sufren daño, entonces me bajan un poquito los likes en alguno de estos aspectos, que es el cargo condition especialmente.
Entonces, hay que planear un montón de cosas, de las cosas que uno se va a encontrar en el camino, como hay que revisar qué tan complejo es atravesar el terreno, porque pues si es un terreno empinado, pues es mucho más fácil, es mucho más difícil de atravesar que un terreno plano, qué enemigos se podría uno encontrar en el camino, si se va a encontrar unos BTs o se va a encontrar mules, porque recuerden que son, digamos, dos cosas diferentes. Los BTs son como los fantasmas y los mules son personas, entonces las armas que tenemos atacan diferente a los mules y a los BTs. Si va a llover o no. Pronóstico de clima, correcto. Exacto, porque recuerden que la lluvia es una lluvia particular, que es la lluvia quiral, y entonces eso hace que... Se me daña el paquete, se me deteriora los equipos. Exactamente. ¿Qué accidentes orográficos va a encontrar uno en el camino? Porque especialmente los cuerpos de agua son supremamente difíciles de atravesar. Y usted juega esto más de 60 horas. Pero tengo entendido que la cosa cambia. A medida que uno va mejorando también las opciones de movilidad como que se van facilitando. O sea, correcto. No, y adicionalmente también existen, digamos que ciertas, o están a su disposición generar estructuras diferentes. Adicionalmente porque usted también puede construir, reconstruir realmente autopistas. Entonces, yo fui el ingeniero de mi mundo, porque uno de mis objetivos apenas arranqué a jugar el juego fue reconstruir todas las carreteras que tenía el mundo, y efectivamente lo logré. Obviamente eso fueron bastantes horas, ya les cuento cuánto duré. Yo jugué muy poquito, por eso he podido intervenir algo, pero sí jugué algo, y yo buscaba el camino más difícil siempre, pero dejando las escaleras lo más empinadas posibles y muchos sitios de almacenamiento en los puntos más altos. Sí. Porque de ahí pues ya todo lo botaba por cuerdas y cosas así. Es decir, el juego sí te da muchas opciones, sí, y sí te invita como a busca la ruta óptima, facilítate el trabajo, ayúdale a los demás. Sí. Hace mucho énfasis en eso el juego, ¿no? Sí, por eso hablábamos del Strand Game, que una de las partes importantes es la interacción que tiene uno con otros jugadores a partir de dejar estructuras para que otras personas lleguen y les sea más fácil atravesar cierto accidente orográfico que se encuentra. Pero yo tengo una duda ahí en ese aspecto. ¿Qué sucede si yo no tengo conexión a internet? O sea, ¿requiero conexión a internet para jugar? ¿Qué pasa si yo no tengo esas opciones de acceder a esos mundos compartidos? No, realmente usted puede terminar el juego sin conectarse con nadie y sin aumentar esa barrita o una de las 5 puntas, ¿cierto? Que es la conexión en los enlaces Bridge. Entonces usted podría terminarlo, pero es muchísimo más complejo. De hecho, una de las cosas que yo hacía principalmente o muy rápidamente era tratar de expandir la red quiral, y la red quiral se extiende a medida que uno va descubriendo nuevos sitios. Con esos nuevos sitios uno toma ciertas misiones y después de un número de misiones logra que esa área, digamos que está, digamos que en el centro de ese sitio, se conecte a la red quiral, ¿correcto? Entonces, cuando usted se conecta a la red quiral, entonces tiene acceso a las estructuras de otros jugadores que han dejado disponible para que atravesar el mundo sea más fácil. Entonces, una de las primeras cosas que hacía era conectar las nuevas áreas a la red quiral, porque eso me permitía tener ya sea cuerdas o tener escaleras o tener puentes disponibles para que atravesar el mundo fuera más fácil. Listo. Entonces, ¿algo más que valga la pena mencionar en cuanto a la jugabilidad? Combate. Yo entiendo que es como sencillo. Claro, pero antes de entrar al combate, yo entraría a explicar cuáles son como los dos recursos de barritas que tenemos disponibles para el jugador, que es obviamente pues el aguante o la estamina y la sangre. Entonces, la vida, sí. Entonces, también funcionan de una manera extraña. Entonces, la sangre, por supuesto, mide la capacidad vital que tiene el personaje y decrece cuando recibimos algún daño. Entonces, puede ser por enemigos o puede ser por caídas. Incluso usted podría morirse simplemente de una caída alta o porque lo atropella a alguien más, porque listo, también puede pasar. Y una pregunta ahí, ¿qué consecuencias tiene morirme? O sea, ¿qué sucede si me muero por la razón que haya sido?
No, ninguna, básicamente simplemente pues vuelves a iniciar desde el último Ese punto. recorrido, el último punto de chequeo. Correcto, ¿Qué así tanto es. me tengo que El último devolver en punto de caso? chequeo. Depende, es el último punto Pero de sí chequeo. tiende a ser bastante porque Sí. como es territorio inexplorado en su mayoría, los puntos de guardado son los que ya conoces. Entonces, cuando vas a hacer una nueva entrega, muy posiblemente no hay ningún punto de guardado intermedio hasta que no lo estableces tú. Y ahí sí hay pérdida de tiempo. Yo perdí 1 o 2 horas precisamente por cosas así. Entonces, y la otra barrita que tenemos es la estamina o el aguante, que mide nuestra capacidad para llevar a cabo tareas que demandan algún esfuerzo físico, como atravesar estos cuerpos de agua que hemos hablado, ya que nuestra estamina decrece a medida que caminamos, y si la estamina llega a 0, significa que el cuerpo de agua nos arrastra y perdemos nuestra carga, y esa carga toma daño. Es más, se puede perder porque simplemente la arrastra el agua y no la puedo recuperar. Listo. Y ahora entonces la condición de pérdida. ¿Qué sucede si yo en un envío pierdo toda mi carga? ¿Hay que repetir el envío o simplemente Sí, usted se pierde la perdió misión, esa misión? básicamente. Usted pierde la misión. Sí, entonces hay algunas que se repiten y son permanentes, entonces te las ofrecen una y otra vez. Sí. Las que son obligatorias, pues las tienes que hacer sí o sí y te vuelve a salir y la tienes que volver a intentar hasta que la logres. Hay muchas que son opcionales, que sencillamente no te la dan. Te De toca acuerdo. buscar puntos por otro Me lado. acuerdo. Listo. Ahora estoy caminando y logré pasar por mi cuerpo de agua y aparecieron enemigos. Pero, Hay un fíjate tema, que el control, porque resulta que ese es uno de los agregados y los gatillos juegan mucho aquí, la vibración del control juega mucho, porque el balance, como se supone que este señor debe llevar mucho volumen, Ujú. en algún punto le dan un exoesqueleto, desde muy al principio. Y tiene que jugar con dónde se cuelga cada uno de los paquetes y si se va para un lado se puede caer. Entonces hay acuerdo. que estar jugando con eso. A pesar de que solamente te estás moviendo, permanentemente estás interactuando con el control tratando de que el personaje mantenga el equilibrio. De acuerdo. Y adicionalmente otra cosa con el tema de la barra de estamina, y es que va decreciendo en su nivel máximo de recuperación a medida que pasa el tiempo sin descansar. Es decir, yo al principio tengo, 100 de estamina, ¿sí? Y si empiezo a caminar y a caminar, pues eventualmente me voy a cansar. Entonces, de los 100 de estamina, yo solo puedo llegar a recuperar 50. ¿Sí? Entonces, si atravieso un cuerpo de agua teniendo solo 50 de estamina, no me va a alcanzar la estamina para atravesar ese cuerpo de agua. Entonces, uno puede recuperar algo de estamina, pero no puede pasarse del nivel máximo de cansancio. Y el Ok, personaje no sé si se me hago agota explicar. mientras va caminando, entonces no puedes estar corriendo, tiene que parar, descansar. Uno puede establecer algún punto de descanso y pasar la noche. No se recupera igual que estando en una ciudad. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. De acuerdo. Y no hemos hablado del combate. No. Entonces, claro, para aumentar la estamina, uno puede hacerlo a través de ingesta de bebidas energéticas o descansando, que uno puede sentarse. Ah, la promoción con Monster. Sí, así es. Yo recuerdo que eso funcionó como el primer año del juego y después lo desactivaron. Y es que la bebida energética Monster les patrocinó parcialmente y era la bebida energética con la que uno recuperaba Así energía en es, ese juego. así es. Entonces uno puede sentarse, puede dormir, puede descansar en una habitación privada, bañarse en aguas termales y así recupera la estamina. Pero hay que planearlo también porque, vuelvo y digo, si te quedas sin estamina suficiente, puede que te encuentres un obstáculo y no lo puedas pasar. Y si me quedo paseando, entonces pues no lo entrego a tiempo y también Correcto. me castigan esa barrita. Bueno, ¿y el combate? Lo que pasa es que el combate realmente no entra sino tal vez a un tercio del juego. Entonces, el combate entra tarde, digamos. Vuelvo y digo, las mecánicas están muy centradas a caminar, a planear la ruta, a evitar los peligros y a evitar que un peligro que tú sepas que te vas a encontrar más adelante te sorprenda y te coja, digamos, con los pantalones abajo sin estar lo suficientemente preparado. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos varios enemigos. Hay enemigos que son Los que fantasmas y los humanos. los fantasmas y los humanos, correcto, así es. El combate se puede evitar, Ujú. en lo posible pues uno lo puede evitar, pero hay ciertas misiones que te obligan a tener combate.
Con el combate hay que tener cuidado en lo siguiente. Hay varios tipos de armas. Hay armas que son anti-BTs y antihumanos, ¿cierto? Y hay armas letales y no letales. ¿Por qué hay armas no letales? Porque Por los cráteres, yo me acuerdo. Hace como 20 minutos dijimos que cuando alguien de estos moría, explotaba. no, algo así, pero realmente no es eso. Algo que no mencionamos es que si tú te mueres en este mundo y no te creman, ¿cierto? Eventualmente tú te conviertes en un BT, ¿sí? Entonces, y aquí hay una cosa extraña que pasamos como a ese plano de los fantasmas y por alguna razón nuestro protagonista tiene la posibilidad como de devolverse al mundo, pero cuando se devuelve pierde algo y como que va cayendo en una espiral de que se va degradando. Sí, yo me acuerdo, las manchas negras y el petróleo y todavía no hemos nombrado al bebé. Sigamos avanzando. De pronto no lo nombramos, es que hay tanta cosa Es mejor no nombrar, Sí, ignoremos sí, sí. el bebé en la medida de lo posible. Sí, entonces el combate puede ser letal o no letal. Normalmente uno prefiere, o yo nunca utilicé armas letales contra humanos, porque es que si tú matas a alguien, esa persona eventualmente se convierte en un BT, entonces luego cuando pases por esa zona, pues Nuevamente. vas a encontrar mayor concentración de BTs porque tú mataste a la gente, ¿sí? Ujú. Entonces yo prefiero Es como complicarse uno mismo el juego. Exacto. Exactamente. Entonces yo preferí siempre utilizar armas no letales, pero contra los BTs sí utilicé armas letales. Ahora, las armas... No, yo sí voy a mencionar el bebé porque me parece irrespetuoso. Aparece en la Lu, carátula. luego. Lu. Realmente, no para meternos en la base, jugablemente el bebé tiene una razón de ser. Sí. Se supone que son creados de alguna manera Sí. artificial, pero sirven para detectar precisamente esos fantasmas. Entonces, Los que son invisibles. exactamente. Entonces, en realidad son un sensor. Esa es la razón de ser. O sea, de los que bebés son herramientas. Exacto. Son herramientas. Y nuestro repartidor debe cargar uno de esos precisamente para que le vaya advirtiendo si cerca hay alguno de esos fantasmas. Entonces, hay un tema de historia que pues no se los voy a revelar, pero el bebé es supremamente importante. Y no se lo voy a revelar yo porque no lo entendí. El bebé es supremamente importante y al final, y solo al final del juego, entiende uno algo. O sea, con las últimas cinemáticas entiende uno algo que queda como, what the fuck? Y tiene que ver con el bebé. Entonces, Listo. Entonces, en términos generales, dos preguntas que siempre hacemos al final de la jugabilidad. La primera, en general, ¿qué tan difícil es este tema de la planeación y de avanzar y de... O sea, morimos con mucha sí. frecuencia. Se o puede, fallamos- este es uno de esos juegos que se puede vencer por persistencia Sí, o por planeación y habilidad. de acuerdo. Entonces, si sencillamente puedes quedarte jugando horas y horas y horas y horas, el juego realmente no es difícil No, para porque nada. tú vas por caminos planos, estableces Para nada. refugios, cosas así. Lo único es que te vas a demorar un montón. De Sí, acuerdo. lo pasamos por fuerza bruta, por así decirlo. De acuerdo. Exactamente. La otra opción entonces es que te hace la vida difícil, pero también avanza mucho más rápido. De acuerdo. No es un juego difícil y No. casi que uno mismo se pone la dificultad. Bueno, y Sí, me de da acuerdo. miedo hacer la segunda pregunta. ¿Cuántas horas nos Ya, podemos demorar en bueno. este título? Listo, entonces según howlongtobeat.com, la historia principal se debería terminar en 40.5 horas, la historia principal más los extras en 59.5 y la manera completionista en 113 horas. Yo lo jugué casi llegando al platino, descubriendo el 100% de las áreas, reconstruyendo el 100% de las vías y llevando a casi todos los personajes al máximo nivel de conexión, es decir, las 5 estrellas de conexión, y lo terminé en 153 horas. Ok, una vida y la otra. Entonces, ya habíamos mencionado previamente que el equipo de Kojima Productions tuvo la ventaja de que la gente de Guerrilla les pasó su motor gráfico, que era un motor gráfico pues maduro en ese momento. ¿Cómo se ve este Death Stranding? Correcto, entonces el motor gráfico efectivamente es Decima Engine de Guerrilla Games. Ellos lo desarrollaron en 2013. Es el mismo motor, efectivamente, de la saga de Horizon Zero Dawn, de Until Dawn y Killzone Shadowfall. La verdad, se ve espectacular.
utiliza unos gráficos hiperrealistas y además tomaron la decisión de no modelar únicamente los movimientos de los actores, sino también sus cuerpos y sus caras. Entonces es como la misma decisión tomada por juegos como Detroit Become Human o Far Cry, en el que los personajes no tienen una forma de verse diferente a los actores, sino uno ve a los actores, digamos, modelados en el juego. Que tiene esa particularidad. Decíamos que Kojima hizo un poco de amigos en Hollywood. De acuerdo. Que ahorita lo menciona Renzo. Sí. Pues resulta que vemos a esos actores ahí. Correcto. Y yo meto la cucharada aquí porque me atrevo a decir que a hoy es uno de los juegos que mejor se ve en las consolas de nueva generación e incluso uno de los mejores juegos de la generación anterior. De acuerdo. Gráficamente es deslumbrante. De acuerdo, sí, los efectos ambientales son de excelente factura, la animación del clima lluvioso que, como ya les decía, tiene un comportamiento diferente. No, y pues una parte importante del juego es evitar la lluvia, ¿no? Entonces, Y tú lo detectas por la iluminación ambiental. Entonces, si tú estás en una montaña y de pronto se empieza a oscurecer un poco, uno ya sabe que va a mira llover. para el De cielo acuerdo. y se ven las nubes. De acuerdo. Entonces también tiene una excelente resolución de video. Se puede, en PlayStation 5, se puede correr a 4K 60 frames por segundo, y en el PS4 Pro se puede correr a 2160p a 30 frames por segundo. A 2K. 2K. Entonces el apartado gráfico realmente es de resaltar un excelente detalle en las texturas, la animación del agua, la nieve, Los la piel. paisajes, sí, eso es otro tema que iba a mencionar. Al principio es mucha pradera y riachuelo, pero después vamos llegando a los búnkers y entonces se nota el cambio drástico, las vías pavimentadas, la infraestructura, los facilities, y más adelante entonces empieza este tema de los como pantanos y luego estos picos con nieve. Entonces sí se nota ese cambio, incluso la ropa del mismo protagonista va cambiando y se va adaptando al ambiente. De veras que a veces hasta da susto lo real que se ve todo. Entonces pasémonos ahora sí al tema de las voces. El De acuerdo. protagonista es un actor conocido. Correcto. Y no es el único actor importante que aparece Así dentro es. dentro del juego. Así es. Entonces todo actuado con voces, con actores reconocidos en los papeles principales, casi que de todo el mundo. Fue un reparto singular para un juego singular. Sam, que es el repartidor, el actor que hizo de Sam es Norman Reedus, que es conocido por su papel en The Walking Dead. Daryl, el campesino de la ballesta, que es un actor reconocidísimo. Que además es del corazón de Kojima porque estaba en el proyecto de PT, el que se canceló de supuestamente Silent Hills. Ujú. Sí, correcto. Cliff, que es como nuestro antagonista, el actor que hace de Cliff es Mads Mikkelsen. Que siempre es un excelente villano. De acuerdo, el reconocido actor danés de películas y televisiones tan famosas como Casino Royale, Doctor Strange, Rogue One, Star Wars History, Star Wars Story o la serie Hannibal. Fragile, que es otro de los personajes principales, es la actriz que hizo de Fragile es Léa Seydoux, que es una actriz francesa de amplia trayectoria, estuvo en Inglourious Basterds, en Midnight in Paris, en Mission Impossible Ghost Protocol, The Grand Budapest Hotel, en las 2 películas de 007, Spectre y No Time to Die, The French Dispatch, es decir, gente de muy alta factura. Hartman, que lo hace Nicolas Winding Refn, es un director, productor y guionista de cine danés, bastante galardonado, hizo la trilogía de Pusher con Mads Mikkelsen, y también conocido como el director de Drive, una película con Ryan Gosling que de pronto ustedes conocen. Deadman es Guillermo del Toro, el conocidísimo director, guionista y productor de cine mexicano y aquí actor, que ha dirigido películas como El laberinto del fauno, Hellboy y Ese fue un amigo que se hizo cuando estaban trabajando en el proyecto ¿cómo era que se llama? El nuevo Silent Hill que supuestamente Correcto, iban a trabajar. que iban a trabajar y que era al final no salió. PT que traduce Y- Playable y- Teaser. Y un tema aquí es que estos nombres son costosísimos, De acuerdo. pero como eran amigos de Kojima, ingresaron al proyecto cobrando fracciones de lo que normalmente cobrarían para algún otro tipo de trabajo. De acuerdo. Por allí se hizo una comparación con lo que cobró Esposito para este Ujú, Far Cry Giancarlo Ultimate, Esposito.
Sí. y fue una fracción, o sea, ni siquiera la mitad, mucho menos de eso, y todos los dijeron que intervenían porque ahí estaba Kojima y creían en él. De acuerdo. Listo. Una pregunta adicional. En cuanto a las voces, yo sé que son todos actores reconocidos y lo ideal sería dejarlo con sus voces originales, pero ¿tienen doblaje a algún otro idioma? La verdad no lo probé con doblaje. Yo es que ¿para qué se va a poner uno a doblarlo? Sí, yo veía a Norman Reedus y veía del Toro y veía ya Mats. No, pero los subtítulos. ¿Cómo se va a uno perder de esas voces? No, subtítulos sí hay en muchos idiomas, pero el doblaje no sé. Listo. Sí, porque igual hay personas que no les gustan los subtítulos, entonces hay personas que normalmente le podrían estar interesando si hay doblaje o no hay doblaje. De acuerdo, pero ni idea. Y la verdad que la recomendación sería, dejen por favor las voces originales, porque además el último que les traía era Higgs, que es Troy Baker, que Troy Baker es un actor de voz de primerísima factura dentro de los videojuegos, trabajó en Infamous Second Son, en The Last of Us. Lo hemos nombrado como 50 veces. En BioShock Infinite, Metal Gear Solid 5, por ahí también. 4. Otro elemento importante es el tema de la música. A mí me gustó muchísimo la canción que hizo Churches para este juego. Me llamó muchísimo la atención, incluso a mí. Yo soy de las personas que me conquistan con la música de un juego. O sea, puedo que el juego no sea tan bueno, pero si tiene una buena música, yo puedo estarle dando una oportunidad que a otros no le daría. Además de esta música, ya también nombramos otra canción que es licenciada. El resto de la banda sonora, ¿de qué está compuesta? Entonces, la música de fondo realmente acompaña muy bien la acción que se desarrolla o la falta de acción. Cuando tenemos, digamos que secuencias de combate, etcétera, no es música licenciada, es pues música de fondo, pero pues digamos que muy interesante. Es una música de fondo que realmente te causa una descarga de adrenalina y de cierta manera te deja incómodo, es como esa música electrónica que no lo deja uno descansar. Y cuando no es así, cuando hay falta de acción, eso me sonó a dubstep, pero bueno. Exacto, es como un dubstep así, pero estridente, ruidoso, como que lo deja uno hay que moverse. Sí, de acuerdo. Hay que moverse. No se puede dejar el personaje aquí. De acuerdo. Y en las partes de exploración. en las partes de exploración donde tú vas caminando y ves el paisaje. Este señor hace lo que hace un repartidor, se pone sus audífonos y busca las canciones en su archivo, que son en su mayoría canciones licenciadas. Correcto, entonces ahí participó Low Roar, que son unos islandeses que normalmente tienen canciones rock, electrónica, silent poets, que son yo tengo los japoneses. Una pregunta sobre mi lista de reproducción. ¿Ya la puedo armar o tengo que utilizar la que le gusta a Sam? No, realmente a medida que uno va andando en el juego, va encontrando canciones. Y entonces usted puede poner lo que usted quiera, de todas las canciones que hay. Ok, listo. Sí, por eso. Pero, por ejemplo... Aunque hay momentos en donde, por ejemplo, llegas por primera vez a un sitio importante, entonces ahí te meten una canción porque viene de alguna manera una escena cinemática. De hecho, les iba a decir que justamente la primera canción que uno obtiene dentro del juego, que se llama Bones, de Low Roar, es la siguiente canción que quisiera que pusiéramos antes de pasar ya al final del episodio. First of March, it's clear to me there's something that's uncomforting. Your body is away with me, but I'm exactly where I wanna be. But I'm a long way from home. I know your voice, I know your face. Death Stranding es un juego que fue desarrollado por Kojima Productions y publicado para las consolas de PlayStation y también para PC. En PC estuvo de la mano de 505 Games. El juego originalmente salió en el 2019, pero tuvo una versión que se llama Director's Cut, que creo que fue la que salió en el 2020, 21, ya no me acuerdo. Igual, lo importante aquí, Renzo, es que nos cuente qué es para usted lo bueno de Death Stranding. De acuerdo, lo bueno.
Definitivamente la alta factura técnica en términos de gráficos y sonido, esa peculiar banda sonora, los efectos de sonido, la definición, los efectos ambientales, el modelaje, la actuación. Miércoles, esto es un juego en serio triple A, yo creo que cuádruple A. Y personalmente, a mí, esto sí ya es totalmente personal, a mí me encantó la premisa del juego, ya que siento que es única, y eso enfocado en la planeación de los recursos, el balance entre qué tanto cargo, qué es lo que voy a cargar, la combinación de los diferentes peligros, que no siempre provienen de la misma fuente. Para mí lo hizo una experiencia única, súper inmersiva, horas y horas de simplemente caminar por el mundo, y a mí me dio un placer único. Sí, cuando le hace a uno clic con esa parte del tipo de juego que a uno le gusta, eso lo engancha a uno muy bien. Sí. ¿Algo más positivo? Es un juego de nicho, pero si uno disfruta la premisa principal del juego, cada misión, aunque tenga el mismo objetivo, termina siendo una experiencia totalmente diferente. Y esa característica colaborativa en línea que hablamos de digamos, una experiencia colaborativa asíncrona, me parece que es supremamente innovadora y única. Listo, Renzo. ¿Y entonces encontramos aspectos claramente negativos? ¿Algo malo dentro del juego? Sí, para mí la historia me parece demasiado compleja y extraña. Tiene tantos elementos particulares que termina sintiéndose como poco plausible. Intenta dar demasiados giros y termina confundiendo. Y más que la historia, la forma de contarla. La narrativa está muy interrumpida, hay muchas secciones sin interacción, hay un montón de temas contextuales que no se sabe para dónde van. Entonces sí, tanto la historia como la forma de contarla. De acuerdo. Y las misiones que se sienten repetitivas, porque aunque tratan de tener varios tipos de misiones, realmente tú terminas haciendo lo mismo un montón de veces y hay que hacer mucho grinding para llegar al final. Listo, Renzo. Y tenemos alguno de esos elementos, esas cositas que molestan personalmente, pero que no llegan a ser, ¿que vale la pena destacarlas? De acuerdo. Yo no se lo recomiendo a personas que no les gustan los juegos largos y con muchas cinemáticas. Ahí les recomiendo mucha paciencia, porque si ustedes son como Víctor, que no les gusta quedarse sentados viendo la pantalla durante 40 minutos mientras están jugando, este no es un juego para ustedes. Y cada sesión para avanzar es bastante larga, entonces puede ser aburrida para aquellos que siempre buscan puede ser acción. feo, exacto. Para las personas como yo de hecho tuve que dejar el juego porque yo sabía que una sesión de 1 hora no servía para nada. Tenía que sacar sesiones de 2 o 3 horas para sentir que hice para algo. avanzar, sí. Entonces eso es feo, porque no a todo el mundo le gusta. No todo el mundo tiene la disponibilidad de horario para hacer ese ejercicio. Y la disponibilidad mental y sí, es que en serio toca sentarse por lo menos 2 horas. Listo, Renzo. Y entonces si tuviéramos que darle una calificación a este Death Stranding, ¿qué calificación le diríamos? Okay, ¿Dónde lo pondríamos en nuestras categorías? Sí, yo creo que es un juego de amores y desamores, como todo buen juego de culto. Para mí es un juego comprable para esos jugadores aventureros que no les molesta explorar, aquellos que les gustan los juegos de exploración y planeación, con alta factura técnica y que no se molestan con las cinemáticas largas. Y sería un indispensable si uno es un fan del desempeño gráfico y sonoro y esa innovadora premisa del juego que lo hace un juego único y supremamente inmersivo. Para aquellas personas que no les gustan las cinemáticas largas, definitivamente alquilable. Recuerden que nos pueden encontrar en www.cronicasgumba.com. También estamos en muchas redes sociales, nos pueden encontrar como @cronicasgumba. Les agradecemos cualquier tipo de interacción, un compartir, un like, eso nos ayuda a llegar a muchas más personas. Antes de despedirnos, alguien me recordó por aquí, Víctor, que nunca habíamos hecho las preguntas de rigor a Renzo, entonces vamos a bombardearlo rápidamente con esto. Sí, a pesar de que Renzo, y como es de la casa prácticamente, él viene recurrentemente con nosotros, nunca le hemos hecho esas 3 preguntitas que normalmente le hacemos a las personas que no son nuestro equipo de todos los días. Entonces, primero, Renzo ya se presentó, pero nombre
dónde vive, qué hace para vivir. Ok, no, Renzo Camargo, en Bogotá, nos conocemos aquí con Víctor y con todos los que estamos sentados en esta mesa, porque hoy estamos sentados en una mesa todos juntos. Nos conocemos de Bucaramanga, soy ingeniero civil, trabajo en una constructora. Yo creo que si digo el nombre me toca pagar aquí royalties, entonces mejor no. Y ya, eso es lo que hago. Listo, Renzo. Y entonces la siguiente pregunta de rigor es, ¿qué juego nos puede recomendar que todo el mundo debería jugar? O el plan B es, ¿qué juego que a usted le guste no le puedo recomendar absolutamente a nadie porque, no sé, muy de nicho, muy raro, muy feo, muy malo, lo que sea? Sí, no, voy a responder las dos. Uno, ¿cuál le recomendaría a todo el mundo? Zelda Breath of the Wild. Para mí es uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Me lo gocé de una manera increíble, como enano. Y la verdad siento que es un juego que a cualquier persona le gustaría. Entonces, Zelda Breath of the Wild. Y uno que no es que me haya parecido malo, de hecho, y ya lo hemos hablado en algún podcast, me parece uno de los juegos más espectaculares que he jugado en mi vida, pero es muy raro y ya es bastante viejo. Es un juego para PC que se llama Myst. Ah, sí. Yo tuve oportunidad de pasarlo hace poquito y sí que es raro. Porque es una serie de... Tú sos de esos que... Entonces solamente para el que sea así muy fanático de esos acertijos muy raros de acuerdo. De estar dando y girando perillas y cosas así. Correcto. Bueno, listo. Entonces, simplemente para despedirnos, hoy estuvieron con ustedes, además de Renzo, Víctor Dalos, buenos días, tardes, noches. No, así no es. No. Muchas gracias. Víctor Dalos, muchas gracias por escucharnos el día que ha sido hoy. y yo que fui su anfitrión, César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos.